Y es triste, pero bueno, estamos aquí, los que el Señor en su providencia quiso que estuviésemos. Amén. Amén. Y vamos a ser edificados. Pues gracias por permitirme compartir. La verdad no tenía en mi mente solamente la idea de venir a sentarme con ustedes, solo escuchar nada, ni siquiera saludarlos. Pero pues me concedieron este privilegio inmerecido de compartir un corto devocional con ustedes. Me dieron media hora, no sé qué es predicar media hora, pero vamos a intentar. Los hermanos saben que vamos a experimentar qué es predicar media hora. Yo quiero que vayamos a un texto muy bonito, es como un aliciente para nuestras almas, y espero poder conectarme en algo con lo que pues, los hermanos predicadores han venido tratando con respecto al tema de la mortificación del pecado, y pues espero en ese mismo sentir podamos compartir algo, o pueda compartir algo que nos pueda conectar de una u otra manera con él. El texto es 2 Timoteo, capítulo 1, verso 12. Es un texto bastante conocido, lo más seguro es que ustedes lo sepan de memoria, así que vamos a leer. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 12. ¿Estamos ahí todos? 2 Timoteo, capítulo 1, verso 12. ¿Listo? Dice la Escritura: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vuelvo y lo repito, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. El texto, pues si bien no quiero, por eso no voy a ahondar en lo que tiene que ver con el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando. Igual, lo único que podemos decir es que esta carta pues se escribe al pastor Timoteo en tiempos difíciles. No solamente había una nación levantándose contra el cristianismo, sino que también estaba la apostasía, así que habían dos problemáticas en aquel entonces, inclusive podemos verla hoy en día. En cuanto a nuestro país, pues creo que es más la apostasía, pero lastimosamente pues ya a poco estamos viendo cómo también el Estado empieza a entrar en ciertas labores pecaminosas y alejándose cada día del Señor. Pero lo que quiero plantear o manejar es las palabras del apóstol Pablo. Obviamente estamos hablando de que el apóstol Pablo, cuando uno ha escuchado o ha leído mejor el ministerio del apóstol Pablo, se da cuenta que es un ministerio bastante difícil, ¿verdad? Uno ama al Señor, pero y es ese amor al Señor de que pronto lo puede llevar a uno a elegir entre, si el Señor dijera: ¿qué quieres? ¿Un ministerio sufrido de persecuciones donde te apedreen? Uno diría: pues no sé si es tu voluntad dármelo, pero ya que digan: no, sí, amén, amén, yo quiero que me apedreen, yo quiero que me persigan, yo quiero que me echen de mi casa, que me saquen de mi tierra, pues no sé, difícilmente. Ahora, si hay alguno aquí, permítame decirle que le felicito y que es por gracia del Señor que usted desea ser perseguido y quiere ser atribulado y quiere ser apedreado y todo esto. El tema, pues es un tema pues a mi parecer me parece bonito, en el sentido de que me alienta en cuanto a la fe cristiana. Es uno de los temas que me ha alentado. Inclusive el tema, pues cuando lo presenté en 4 frutos que nos ofrece el Evangelio de Cristo, una conclusión y unos testimonios de hombres de fe. Yo quiero hablar solamente de los 2 primeros, que nos va a ayudar en esto que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Y lo primero que quiero hablar, o lo que plantea el apóstol Pablo aquí, o lo que yo quiero resaltar, es de una paciencia fundamentada que el apóstol Pablo está planteando. Él dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Ahora, en el verso 11, él dice:
dice el apóstol Pablo, del cual yo fui constituido predicador, hablando del Evangelio, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Y entonces dice, por lo cual, y cuando me dirijo al verso 11, teniendo dirigirme obviamente a todo el contexto, es por esa frase, por lo cual, que me toca conectarme. Pero él está hablando acerca de su ministerio como apóstol, como predicador del Evangelio del Señor. Y que eso es lo que lo lleva a decir, por lo cual así mismo padezco esto. ¿Qué cosas? Bueno, todos esos padecimientos que uno puede nombrar de la vida del apóstol Pablo. De hecho, nos plantea los padecimientos que él tuvo. La carta a los Corintios nos plantea los padecimientos de él, inclusive al punto de aún enfrentarse a tener que defender su ministerio a una iglesia que él ayudó en su crecimiento, fundó, edificó, y a ese punto le tocó llegar. Cuando planteo el punto, o el primer punto de decir una paciencia fundamentada, lo hablo teniendo en cuenta que la paciencia, aunque pues de pronto pudiésemos tener nuestra propia definición, pero obviamente todas llegarían a lo mismo. La paciencia se puede ver como aquella capacidad de esperar lo anhelado y soportar lo presente, ¿verdad? Eso es paciencia, soportar con la capacidad de esperar eso anhelado y soportar lo presente. Y cuando digo soportar, me estoy refiriendo a aquellas desavenencias que a veces conlleva la espera de ese algo anhelado. Y cuando uno dice anhelar o esperar y soportar, es sin pensamientos ni palabras de reniego o queja, porque hay una diferencia entre lo que es la resignación, ¿verdad? A veces uno utiliza la palabra, no, hay que resignarse en la vida. Yo prefiero llegar al punto de más bien hay que ser paciente, porque cuando uno se resigna, espera, pero espera con inconformidad, ¿no? Espera con reniego, espera con quejas. Pero cuando uno es paciente y es paciente en el Señor, o tiene una paciencia que proviene de Dios, uno espera, y ante las situaciones difíciles uno se sostiene en agradecimiento continuo hacia el Señor, que es la diferencia entre, o desde mi punto de vista, entre ser paciente y estar resignado a las circunstancias. Cuando yo veo al apóstol Pablo, no veo a un hombre resignado, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo. No veo al apóstol Pablo diciendo, por lo cual así mismo padezco esto y pues me toca aguantarme, sino que él habla de que él está padeciendo en su cristianismo, en su ministerio, pero no se avergüenza. Por eso inclusive cuando uno lee un texto como 2 Corintios, capítulo 4, verso 16, él habla acerca de, dice que aunque su cuerpo exterior se desgasta, él tiene una fe, y es que no obstante su hombre interior se renueva día en día. Y entonces habla de algo muy bonito. Dice, por eso esta leve y momentánea tribulación no lo mueve a él. Y cuando uno recordando lo que dije al principio de la vida ministerial del apóstol Pablo, esa vida sufrida del apóstol Pablo, uno dice, yo no quisiera experimentar lo que el apóstol Pablo vivió. Sí, obviamente llegar, pues gloria al Señor, que Dios nos sostenga con su gracia. Pero me impresiona cuando cito 2 Corintios 4, cuando él dice, está leve y momentánea. Es decir, esa tribulación que uno dice tan gigantesca, él la ve como algo diminuto, leve. Es sin importancia. Y además de que es sin importancia, pues es pasajera, es momentánea. Pero eso produce en él un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Es decir, que cuando él ve los padecimientos de su vida cristiana o de su ministerio, y pues quiero que se conecte con lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, y lo compara con la gloria venidera, el que dice, esto es leve y momentáneo, esto es excelente, pesado y eterno. Hay una diferencia. Entonces su meta es lo que hace que él de pronto aquí esté diciendo, o más bien es lo que hace, o quiero traer eso que dice 2 Corintios a este texto, cuando él afirma, aunque padezco, no me avergüenzo. Estos padecimientos, el apóstol Pablo, o dentro de esos padecimientos, lo dije, perseguido, encarcelado, maltratado, engañado, defraudado, y por toda clase de personas, judíos, gentiles, falsos cristianos, y aún hasta verdaderos cristianos, pero que también muchos de ellos le hicieron la guerra, que es lo triste, ¿no? Pero bueno, así pasó. Pero algo hacía que él no se sintiera avergonzado
de que en ese momento estuviera padeciendo por causa de Cristo y su evangelio, porque si bien él padecía por eso, nosotros, inclusive tocando un poquito el tema de, aunque no he estado en las conferencias de ayer, quisiera haber estado, mi esposa después me contará, y si hay audios pues después los escucharé, pero el tema, o tocar el tema de la mortificación del pecado, tiene que ver con eso, con lo que yo quiero de Cristo, con lo que yo quiero de mi Señor, o de nuestro Señor, con esa comunión tan hermosa que tenemos, y que inclusive aún eso debemos verlo como padecimiento. El pecado es uno de los padecimientos que nosotros tenemos, y que por causa de nuestro Cristo debemos combatirlos, afrontarlos, porque si bien sabemos cuál es la condición o a qué nos lleva el pecado a nosotros, y no es a una plena comunión con Dios, sino antes nos obstaculiza y nos aleja un poco de esa comunión, y por eso aún hablo de esto que padecemos nosotros por causa de Cristo y su evangelio. Había algo que el apóstol Pablo no lo dejaba avergonzarse a pesar de sus padecimientos, y era esto. Y este algo era toda aquella información que conllevaban aquellas buenas nuevas que Dios a través de Cristo le había encargado proclamar. El verso 11 lo leímos ahorita, que él había sido constituido apóstol y maestro de los gentiles, y por lo cual asimismo padecía esto, todas esas tribulaciones que hemos mencionado y que usted sabrá de más, pero no me avergüenzo. Si bien recordará un poco Romanos 1:16, dice que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que entonces puedo creer que aun cuando él decía, pero no me avergüenzo, tal vez, aunque no lo plasma aquí, creo que en su mente estaban las mismas palabras de Romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, lo que no dejaba que Pablo se avergonzara a pesar de los padecimientos, porque si bien recuerde que estamos en un ambiente donde nuestro país o Sudamérica tiene un evangelio donde pues padecer no es normal, sufrir persecución no es normal, que usted tenga ciertas adversidades siendo cristiano no es normal, porque se supone que uno llegando al evangelio, según el evangelio que nos rodea, llegando al evangelio usted tiene que llevar una vida plena, una vida de gran bendición, una vida de todo victoria. Así que el apóstol Pablo, por eso inclusive era bastante criticado. Mire, pero es apóstol y está siendo encarcelado. Es apóstol, es supuestamente seguidor de Dios, de Cristo, y mire, es perseguido, mire, es rechazado. Así que él decía, pero yo no me avergüenzo de estar pasando esto, por causa de todas aquellas bendiciones, aquellas buenas noticias que Dios me ha traído a través de Cristo, y que no solamente me las ha dado a mí, sino que me las ha dado a proclamar. Así que pues uno pudiese seguir enumerando esas cosas, o uno pudiésemos empezar a nombrar cada una de esas bendiciones que trae el evangelio de Cristo, como cuando uno lee Lucas capítulo 4, vino a proclamar las buenas nuevas a los pobres, vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a pregonar libertad a los cautivos, vino a dar vista a los ciegos, vino a poner en libertad a los oprimidos, vino a predicar año agradable. Eso y muchas cosas más que conlleva lo que es el evangelio de Cristo para nuestra vida, y qué bonito que podamos proclamarlo. Bueno, el apóstol Pablo se sentía agradecido por eso, no solamente de que había recibido beneficios, sino que podía proclamarlos. Así que eso es un motivo para no avergonzarse. Por lo tanto, la frase padezco pero no me avergüenzo debe ser parte también de nuestras vidas, sea que estemos padeciendo lo que estemos padeciendo, que nos toque enfrentarnos a esta vida, que nos toque enfrentarnos a los padecimientos no solamente de este mundo que nos ofrece, que nos da este mundo, sino aún con los padecimientos internos. Pero nos sometemos, o debemos someternos a ellos, porque es por causa de Cristo, porque todo eso conllevará al final una recompensa. Inclusive a manera personal, cuando uno mira esos beneficios, yo miro el hecho, a manera personal lo digo, el recordar que antes éramos enemigos de Dios. Éramos eso, enemigos de Dios. Que aunque decíamos, yo confío en Diosito, yo le rezo a Diosito, en realidad éramos enemigos, odiamos al Señor. Y su ira estaba contra nosotros. Pero además de eso, ¿qué hizo el Señor? Por Él mismo fuimos reconciliados en Cristo. Y eso, recordar eso, dice, y creo que el apóstol Pablo
en medio de todo el conocimiento que el Señor había dado, creo que recordaba eso también, además de que en varias ocasiones Él proclamaba el hecho de que el Señor nos hubiese a nosotros reconciliado. Así que cuando hablamos de una paciencia, o cuando me atrevo a mencionar una paciencia fundamentada, es eso, de que el apóstol Pablo tiene la capacidad, y los creyentes debemos tener esa capacidad, la cual se logra en Cristo, bien fundamentada, esa paciencia bien fundamentada, esa capacidad de esperar en el Señor. Uno pudiese mirar, y por eso en muchas ocasiones cuando uno habla de esa semilla que cayó en pedregales, un corazón o una persona que escuchó el Evangelio y le pareció muy bonito el mensaje y quiso seguirlo, pero vinieron las adversidades y lo abandonó. Un hombre que edificó su casa sobre la arena y le pareció bonito y fue confortable mientras tanto, hasta que llegaron las adversidades, las pruebas, los inconvenientes, de pronto las luchas internas, y dijo: no quiero esto. Así que cuando uno mira la gloria del Evangelio de Cristo, cuando uno mira las bendiciones que conlleva seguir a Cristo, entonces creo que nuestra paciencia está bien fundamentada. Vamos a poder soportar, vamos a poder pasar esas adversidades que tenemos, vamos inclusive a someternos a luchar en contra del pecado, a combatir mediante la ayuda del Espíritu Santo contra aquellos deseos, aquellas debilidades de nuestra humana naturaleza. Una paciencia bien fundamentada, una paciencia fundamentada, lo apunto hacia el hecho de esas buenas noticias que el Señor nos ha dado. Y hablo de lo siguiente, o un segundo punto, o el siguiente punto que quiero tratar, y es una convicción inamovible. Y cuando hablo de esto, creo que esta es la causa del primer punto, una paciencia fundamentada. ¿Por qué tengo una paciencia? ¿Por qué esa paciencia fundamentada? Bueno, por causa de la convicción inamovible que se presenta. Y lograr mencionar esto con una seguridad reconfortable y absolutamente suficiente en esta vida. El apóstol Pablo dice: por lo cual así no padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Y por qué? ¿Por qué no te avergüenzas, Pablo? Porque yo sé a quién he creído. Y esa es la convicción que el apóstol Pablo tiene, y es la razón por la cual Pablo dice: yo no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, yo sé a quién he creído. Y por eso le decía al principio que el apóstol Pablo tenía en mente, cuando él decía no me avergüenzo, tenía en mente todas esas buenas noticias que no solamente estaba proclamando, no solamente podía proclamar, sino que las había experimentado, las vivía. No es lo mismo, perdone que use ejemplos tan vagos como el que voy a usar, no es lo mismo que uno pueda decir: mira que San Andrés es chévere, uy, ese mar, no, genial, como dirían en Bogotá, una locura. No, caminar así, a pie limpio, a pie sucio por la arena, uy, eso es rico. Ah, ¿ya fuiste? No, estuve leyendo un catálogo. Así que el apóstol Pablo, él no defendía esas verdades, no solamente porque, uy, las leí, sino porque las experimentaba, las vivía, las sentía. Y cuando digo sentía, no es porque no me estoy refiriendo a un evangelio de sentimiento o de meros sentires, sino que las sentía porque las experimentaba, las vivía, eran para él, y por eso las podía proclamar. Qué rico y qué bueno y qué bendición que uno pueda proclamar a un Cristo que uno vive, que uno experimenta, que uno conoce. Y por eso hablo de una convicción inamovible. Así que lo resaltable aquí es que el apóstol Pablo no está hablando de una fe doctrinal. Cuando dice yo sé a quién he creído, no está hablando de solamente o de meramente una fe doctrinal, sino de algo más profundo, una fe personal. La Biblia, la Reina Valera del 60, traduce no en quién he creído, sino a quién he. Y esto marca, o me gusta la manera como lo traduce la Reina Valera, porque marca una diferencia entre lo que es conocer por mera información y conocer por santa revelación. Y creo que cuando dice yo sé a quién he creído, me parece a mí, estoy seguro de eso, que está refiriéndose a un conocimiento por una santa revelación que él tiene. Incluso el verbo usado para definir ese yo sé nos indica lo anteriormente dicho, tanto así que el texto también se puede llegar a traducir como yo conozco. ¿Qué cosa, Pablo? ¿Qué conoces? ¿Qué cosa conoces? No, esa no es la pregunta. La pregunta no es qué cosa conoce él, sino a quién conoce él. ¿Qué? Cuando dice yo sé, y me estoy refiriendo a eso, yo conozco, ¿a quién? Esa es la pregunta. No qué cosa, sino a quién.
Por eso uno dice, ¿y por qué eres cristiano? ¿O por qué perseveras? Porque yo sé a quién he creído. ¿Y a qué te refieres? No, porque a mí el pastor Ricardo y el pastor Mauricio me han enseñado tanto que yo les creo a ellos. Y por eso, ese es tu fundamento, esa es tu convicción inamovible. Ellos van a desaparecer en algún momento. Cuando digo desaparecer, pues no digo terrorismo. El Señor los puede llevar en cualquier momento. O se los puede llevar a otro lugar, a pastorear. Y si la convicción suya está en lo que dicen los pastores y no en una relación personal, tenemos problemas. Nuestra vida cristiana puede correr peligro. Así que él dice, yo sé, yo conozco, y eso indica es, ¿a quién? Bueno, ¿a quién he creído? La Biblia de Jerusalén traduce esta parte así, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Eso traduce la Biblia de Jerusalén. Porque yo sé en quién tengo, yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Y aunque aquí no traduce a quién, sino que traduce en quién, creo que lleva la idea de lo que el apóstol quiere dejar en claro, y es conocimiento personal. Cuando él dice, yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. No dice a quién, dice en quién. Pero la manera en como ha traducido el texto también indica una relación personal. Yo sé en quién puse mi fe. Él no está diciendo, yo sé cuál es mi fe. No, yo sé en quién puse. Que eso es lo importante, si bien sabemos que si bien la fe es un medio para alcanzar justificación, no es la fe sola, no es una fe a la deriva, es una fe dirigida, que es Cristo. Así que, igual, lleva la idea de lo que el apóstol quiere dejar en claro, y nuevamente digo, no, es un conocimiento personal, no un simple conocimiento intelectual, o como dirían, es una relación y no es tan solo una religión. Pues si bien debemos recordar que no es solo la doctrina lo que nos debe reunir o religar. No que esté de acuerdo, no que esté en contra del tema de la palabra religión, porque a veces dicen, no, yo no estoy, cuando dicen, ¿de qué religión eres? Y uno se timbra, bueno, no sé si usted, pero antes uno se timbra, no, ¿qué religión? Respete. Yo no estoy en ninguna religión, yo tengo un estilo de vida. No, en la realidad es que nosotros estamos en una religión. El cristianismo es religión. Pero nuestra vivencia, nuestra experiencia nos debe llevar más allá de una religión. Es decir, nosotros estamos aquí. ¿Por qué los de Bogotá, esos hermanos de Bogotá, invitaban a los hermanos de Espinal? Si hubiéramos sido testigos de Jehová, no sé si nos hubieran invitado, o de pronto así para convertirnos. Pero entonces el pastor Ricardo decía, para fraternizar, ¿verdad? ¿Sí? Usaba esa palabra, fraternizar entre hermanos. No sé si usaba, me la estoy inventando, pero de hecho la idea era esa. Lo que él quería era fraternizar entre el cuerpo de Cristo. Tener fraternidad. Así que eso me da a entender de que él nos considera como miembros de la familia de Dios. Amén. Bueno, porque nos une en cuanto a lo doctrinal, tenemos la misma religión. Pero este conocimiento personal es más que una religión, es una relación. Porque si bien no nos une solamente la doctrina, aquí no es, o por lo menos eso debe ser, no nos puede unir solamente lo doctrinal, nos debe unir Cristo, que es la cabeza de este pueblo, que es el Señor y el Salvador de esta iglesia. Eso es lo que a nosotros nos debe unir, no solamente la doctrina. No estoy diciendo que no nos puede unir la doctrina, porque nos debe unir. Debemos tener comunión en eso. Tal vez hayan algunos punticos que uno diga, no, me parece que no. Puede ser, hasta ahora no los he encontrado, o él no me los ha dicho, pero sí nos debe unir el Señor. Y eso indica que nuestra unidad o nuestra comunión es más que religión, tiene que ser relación. Y esto, por eso estoy hablando de un conocimiento, de que esa convicción inamovible trasciende, pasa a lo doctrinal, tiene que ver con una comunión personal con el Señor. Y menciono esto porque son una de las cosas que lastimosamente se empiezan a perder. Nos dedicamos solamente al estudio, que es bonito, y creo que es necesario, porque uno a través del estudio nos lleva y nos va empujando hacia lo que tiene que ver esa parte personal, esa relación con el Señor.
Y el apóstol Pablo podía afirmar esto, él podía afirmar esa relación personal por ciertas razones. Conocía al Señor al Señor Jesucristo por su personal encuentro con él camino a Damasco. Eso lo conoce, que iba ahí, se cayó y apareció una gran luz, y el Señor le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces empezó la charla de la voz de Pablo, en aquel entonces Saulo, con el Señor. También lo podía decir, él podía hablar de una relación personal o de un conocimiento personal por la comunión que tenía con él, que Pablo tenía con el Señor. Obviamente, siendo esto un camino abierto para todos los santos. Si era el apóstol Pablo, pues ¿quién no? No, él no conocía al Señor de manera personal porque fuera apóstol. Lo conocía porque era hijo de Dios, porque era también un redimido del Señor como lo somos nosotros. También por sus experiencias en las cuales había sido probado y demostrado el amor y fidelidad de su Salvador. Por eso cuando uno lee, ejemplo, un texto como segundo libro de Crónicas 7:14, a mí me inquieta, porque uno dice, yo cuando lo he leído digo, y lo recuerdo, digo: Señor, ayúdame a no estar en esa condición, porque vemos a un pueblo que invocaba el nombre del Señor, porque lo conocía doctrinalmente, pero un pueblo que no estaba humillado ante él porque no le conocía personalmente. Le recuerdo el texto, que dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es ¿qué? ¿Invocaba ese pueblo al Señor? Ahí dice que sí. Pero, ¿qué dice? Y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré. Ese pueblo invocaba al Señor, pero Dios no le oía, porque era un pueblo que invocaba al Señor, pero no estaba humillado ante Dios. Era un pueblo que conocía a Dios doctrinalmente, la Torá, le enseñaban, pero no estaba humillado ante Él porque no le conocía personalmente. Por lo tanto, su búsqueda era infructuosa y su oración era escuchada. Al observar el tiempo del reino dividido, cuando ya estaba Israel del norte e Israel del sur, nos encontramos con Israel que confesaba a Dios solo de labios, pero no podía hacerlo de corazón. Isaías 29:13 nos marca eso. ¿Y por qué? Este pueblo de labios me nombra. Conocía a Dios al punto que le podía invocarle, nombrarle, pero no tenía un conocimiento personal interno. Y esto me hace mencionar algo paradójico: le conocía, pero no le conocía. Y creo que usted sabe a qué me refiero. Le conocía doctrinalmente, le conocía por información, pero no lo conocía personalmente, y por eso sus invocaciones o sus proclamaciones se limitaban a eso, solo de labios, solo de labios. E igualmente encontramos que en Judá la gente estaba mañana con profetas que ministraron en el secreto de Jehová Dios, y esto obviamente hablando de su presencia, y el resultado de esto fue una gran liviandad espiritual sobre el pueblo. Jeremías 23, capítulo 23, verso 21 y 22, habla de esos profetas que no entraban a la presencia de Dios, al secreto de Dios, para llenarse de Él y recibir sus palabras. Y eso es lo que lastimosamente hoy en día puede estar ocurriendo en nuestras vidas, amados hermanos. O de eso debemos cuidarnos nosotros. Si no estamos en esa situación, gloria al Señor. Que así sea, que ninguno de los que estamos aquí estemos limitados solamente a estar conociendo al Señor de manera doctrinal, pero no personal, porque eso sería estar vacíos por dentro. Por eso una pregunta para poder culminar aquí, una pregunta reflexiva sería esta: ¿tenemos nosotros este conocimiento personal con el Señor Jesucristo? ¿Le conocemos a manera personal? Porque estoy seguro, con estos hermanos que ustedes tienen dirigiéndoles, pastoreándoles, como el pastor Ricardo, el pastor Mauricio, que ustedes conocen al Señor de manera doctrinal. Yo estoy seguro que la congregación, que por misericordia y gracia Dios me permite pastorear, conoce al Señor a manera doctrinal, porque yo estoy seguro que se lo he presentado. Pero los pastores no tenemos la capacidad para llevarlos a conocer al Señor de manera personal. Solamente le podemos dar la información y decir qué es lo que tienen que hacer. Ya esa tarea de conocer al Señor de manera personal es de cada uno de nosotros. Inclusive nosotros también corremos el peligro de ser unos buenos maestros, buenos predicadores. ¡Wow! El pastor tal, cuando predica me queda todo claro.
Y tal vez nosotros también estamos corriendo el peligro, pasando por esa triste y lamentable situación, conociendo al Señor totalmente, pero de una manera personal. Así que es un cuidado, es una guerra, es una lucha, es una batalla que tenemos desde el que está iniciando hasta el que lleva años y ya conoce la Escritura y la enseña. Así que, si es así, hermanos, si le conocemos a manera personal, entonces gocémonos y confiémosle toda nuestra vida. Pero si no, entonces, hermanos, corramos apresuradamente en arrepentimiento y ruego a sus pies. Ya ahí, esto es lo que hace que el apóstol Pablo pueda decir, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero quería hablar solamente de estos dos puntos en cuanto a lo que tiene que ver con lo personal. Porque parte de la mortificación del pecado tiene que ver con el conocimiento personal. Yo no puedo mortificar el pecado si no conozco al Señor personalmente. Es bueno aprenderse textos bíblicos, pero el pecado no se va a mortificar diciendo los textos bíblicos que me aprendí de memoria y mencionándolos. Debemos tener una comunión con el Señor, debemos tener esa comunión personal con el Señor. Y hermanos, esa victoria se nos será dada. Conocer al Señor es tener relación con su Santo Espíritu. Y recordemos que seguro ya el texto fue citado, no sé, que es por el Espíritu que nosotros haremos morir a sobre de la carne. Ok, vamos a orar, no sé si quiere hacerlo de pie o sentaditos. Solamente pido que incline su corazón. Dios, gracias. Gracias por tu bondad, Señor. Tú eres bueno y misericordioso para con nosotros. Gracias por tu palabra que se proclama, que se predica. Gracias por este mensaje que a mí personalmente me confronta cada vez que lo recuerdo, Señor. Pues corremos constantemente este peligro, Señor, de dejar, Señor, esa comunión personal y estar limitado solamente a algo doctrinal, a una mera información, que si bien es importante, Señor, para nuestra vida cristiana, pero no es el todo, Señor, no es el todo, porque nuestras mentes pueden estar llenas de conocimiento y nuestro corazón vacío de tu presencia. Nosotros queremos, Señor, y no porque queramos meternos en un mover carismático, sensacionista, Señor, emocionalista, sino porque nosotros queremos conocerte a ti cada día más y más, Señor. No queremos ser un pueblo que invoca tu nombre, pero sin estar humillado delante de ti. Pues si bien recordamos que tu palabra dice que los sacrificios tuyos son un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado al cual tú no desprecies, Señor. Tú conoces nuestros corazones y oramos para que nos ayudes, para que nuestros corazones no nos engañen, Señor, para que de verdad haya un quebrantamiento y una humillación en nuestras vidas, bendito Dios, pues tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu, Señor, y queremos que tú habites en medio de nosotros. Aprovechamos este momento, Señor, este retiro, el cual nos permites compartir con los hermanos de la Iglesia Bautista de la Nueva Generación, Señor, para poder Dios de la gloria, hoy, Señor, mañana, y lo que ellos han visto el día de ayer, Señor, esto pueda, Señor, tener como un resultado una cercanía más a tu presencia, Señor. Guarda nuestra vida, Señor, de que este momento que se ha apartado para ti, esos 3 días para algunos hermanos y 2 días para los que llegamos hoy, Señor, sean perdidos, Señor, en una simple estadía, en un simple esfuerzo por venir y por aprovechar, Señor, un cupo. Que esto sea para crecimiento en nuestra vida. Queremos conocerte más, Señor, pues tú nos has dado la oportunidad. Tu palabra dice que tú nos reconciliaste contigo, Señor, a través de Cristo. Y esa reconciliación indica, Señor, que tenemos la oportunidad, como dice tu palabra, de cada día entrar ante el trono de tu gracia para alcanzar misericordia y la gracia en el oportuno socorro, Señor. Así que permítenos, Dios, despojarnos de aquellas cosas que nos impiden, Señor, conocerte más, de aquellas cosas, Dios, que
están en nuestra vida, tal vez escondidas, que nos obstaculizan, Señor, nuestra comunión contigo. Guárdanos, Dios, danos la fuerza y permítanos cada día fortalecernos en ti, Señor Jesús, y en el poder de tu fuerza. Así que en tus manos nos encomendamos, en tus manos nos ponemos y oramos, Dios, para que las conferencias que vayamos a ver este día, Señor, por boca de los predicadores, sean de gran edificación para nuestra vida. Sean nuestras vidas, Señor, abiertas a tu palabra, Señor. Sean confrontadas, sean alentadas, bendito Dios. Yo oro por los predicadores, Señor, para que tú les guíes, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu, Señor, ayudándoles, inundándoles para que, Señor, tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y quebrante y parta las coyunturas, los tuétanos, Señor, y discierna los pensamientos de las intenciones de nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios. Gracias por este día. Nos encomendamos a tu Espíritu, nos encomendamos a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús he presentado tu palabra y hemos orado. Amén.